Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de Café. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en otra sintonía nuevamente aquí con nosotros en lo que es Charlas de Café. Irma Serna al micrófono y el día de hoy nos acompaña, además de en cabina como siempre, la gente del CCE, el maestro Alberto Rubio Alvarado y pues bueno, también una personalidad de la universidad, la maestra Luz María López, abogada de profesión, encargada del programa de reconstrucción de tejido social de la Ibero Torreón. Y bueno, pues es un tema precisamente, bienvenida Luzma, que nos atañe después de tantas situaciones de violencia que hemos vivido pues desde hace un tiempo, ya un rato, y que desgraciadamente seguimos padeciendo. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias por la invitación, Irma. Buenas tardes a todos. Pues hoy el tema es acerca de la reconstrucción del tejido social, que es quien promueve esta reconstrucción de este tejido tan dañado, tan fragmentado, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional e internacional, con todas las cosas que pasan a diario. Vamos a ir como ubicando algunos términos, porque para algunos de nuestros radioescuchas pues pueden escuchar tejido social. ¿Qué es eso, verdad? Obviamente algunos de nosotros tenemos la idea o la connotación pues de que estamos hablando de precisamente la comunidad, de la sociedad, pero dinos de qué se trata esto de cuando hablamos y nos referimos al tejido social. Ok, bueno, este caminar o este programa inicia con dos jesuitas interesados precisamente en esta desconstrucción, en esta fragmentación de la sociedad. Lo inicia los jesuitas Jorge Atilano y Gabriel Mendoza, y hacen un estudio en algunas comunidades de aquí de nuestro país, qué era lo que estaba pasando, que desvinculaba la comunidad y ese individualismo entre la comunidad. Y entonces empiezan a trabajar en temas en la comunidad con datos, con metodología, y sacan un primer libro que es Jesuitas por la Paz. Y a raíz de eso se crea el Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS por la Paz, en donde, bueno, pues en estos años de este caminar han sacado otros temas en donde se van poniendo en relieve pues las experiencias que tienen en estas comunidades. ¿Qué es la reconstrucción por la paz? Bueno, primero hay que iniciar por esta apuesta por la paz que hace el CIAS, y entendida como la suspensión definitiva del conflicto y de la violencia entre las comunidades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues ir vinculando a los mismos individuos de la comunidad para erradicar la violencia. ¿Por qué se da la violencia? Por la desvinculación entre unos y otros, por el individualismo y precisamente por esta fragmentación entre las comunidades, y las comunidades entendidas de manera general, ¿sí? Perdón que te interrumpa, es lo que te iba a preguntar, porque sí, más o menos recuerdo este trabajo que hizo Atilano como en 2016, creo que era donde él empieza a trabajar y hace como todo este estudio o este recorrido, pero a veces hablamos de reconstrucción del tejido social y de pronto como que nos vamos un poquito a comunidades más pequeñas o comunidades donde es más fácil que la gente se conozca, en donde pueden mejorar en general la convivencia, en salud, en educación, en todas las transporte, en todas las áreas básicas, digamos, y necesarias para el ser humano. Pero cuando ya nos vamos a una cuestión de una urbe, una metrópoli, que a veces uno, digo, y me pasa, que a veces no sé ni quiénes son mis vecinos, que a lo mejor hay chats de grupos, y a veces ha pasado que de pronto, había una situación de un personaje malandro viviendo o habitando en la misma cerrada y ni te habías percatado porque pues no sabes ni quién es el de al lado, o hubo una situación de violencia, o hubo una situación, digo, aislados en algunos casos, en otros casos no tanto, incluso hasta de salud, pero por esto mismo que dices, el individualismo al que hemos tendido. Entonces a mí se me hace un reto enorme el cómo lograr esta reconstrucción, partiendo no nada más de comunidades pequeñas,
sino de otro tipo de dimensiones sociales en las que estamos hablando. Así es, justamente esta parte del individualismo pues va creando pues esta cerrazón, este encerramiento en ti misma de que no me importa lo que le pase al lado, no me interesa involucrarme con el resto de la comunidad, y insisto, comunidad entendiendo en su sentido amplio. No quiero que se malinterprete a una comunidad rural, sino en la comunidad en general, ¿no? Aquí somos una comunidad. Esto es una comunidad. Y de repente cada quien anda en su rollo, en sus actividades. Exactamente. Y no sabemos ni quién es el nuevo que entró, ni siquiera, o sea, a veces no hay como esa comunicación que fluya. A lo mejor yo hago una cosa y el otro también la necesitaba y ni cuenta. De pronto, instituciones que vamos creciendo, digo, aquí lo digo porque pues es como un ejemplo, ¿no? De pronto cada quien trae como muy claro lo que tiene que hacer, pero nos falta a veces ese segundo paso de mayor integración. Así es. Y vaya que aquí te ponen muchas condiciones para que lo hagas. Ahora imagínate, hablando de comunidades, pues hablando de Torreón, de colonias, Ajá. Exactamente. Entonces, ese individualismo pues va creando pues esa cerrazón, ese encerramiento en sí mismo, ¿no? Y entonces pues te vas desconectando con los demás individuos, con el resto de la comunidad, como dices tú, pues a lo mejor yo no, en mi colonia, en mi cerrada, pues no identifiqué que había tal situación, y entonces cada uno de los integrantes de esa comunidad se va desconectando. ¿Qué es lo que hace la reconstrucción? Pues justamente que ese individualismo se abra, que se comparta, y que haya una conexión entre la comunidad. A través, pues puede ser de símbolos de esa comunidad. Por ejemplo, si estamos hablando de comunidades rurales o comunidades suburbanas, pues hay símbolos religiosos, y religiosos también en su sentido amplio. Puede ser símbolos de la Iglesia Católica o de otra. Entonces, se tiene que buscar cuáles son las conexiones de esa comunidad para poder entonces entablar esta reconstrucción del tejido social. Pues ¿verdad? Todo un reto se me hace. Es todo un reto, ¿verdad? Cómo hacer empatía con el otro. Y si a ti te duele, a mí también me debe de doler, porque finalmente somos una sociedad y no podemos estar encerrados en sí mismos. El hombre por naturaleza tiene que hacer vínculos con otro, ¿no? Sí, yo creo que sociedad. Tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Esto va muy de la mano con la identidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una comunidad educativa, hablando aquí, por ejemplo, de la universidad, pues es esto que nos da identidad. ¿De qué manera nos da pertenencia? ¿De qué manera podemos lograr esta cohesión? Entonces, creo que es un gran reto. No sé si exista y si Atilano con ustedes ya dio en la fórmula mágica, porque precisamente todo esto se rompe o se ha roto a través del tiempo por situaciones de violencia, de inseguridad. Aquí por nuestra cultura, pues tal cual por el narcotráfico, ¿no? En donde se han dado, hablando de Torreón, situaciones pues que ya todo el mundo conocemos, de violencia desde hace unos años hacia atrás, y que bueno, marcó una época, una etapa de nuestro mundo. Eso por un lado, pero la parte también del estrés, del activismo, el correr y correr y correr, perseguir la papa, vulgarmente dicho, de pronto te hace, apenas tengo tiempo para hacer esto, o sea, no tengo tiempo para más, ¿verdad? Uh-huh. Y nos vamos yendo como a este aislamiento, incluso psicológico, ¿no? Así es. Entonces, se me hace un reto muy importante el cómo lograr, y esto que dices, a través de símbolos, pues el fútbol, el deporte, digo, de alguna u otra forma, pues hay que buscar como cuáles son esos elementos que cohesionan a grupos sociales. Creo que tal vez sería, bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Sería muy ambicioso pensar en símbolos que acaparen o aglomeren o jalen a tanta gente, pero se puede ir trabajando por colonia, por sectores, o sea, y luego a lo mejor habrá estos grandes que podamos aglutinar. Hablando, pues los más grandes obviamente me supongo que como te refieres a la religión, al fútbol, a todo esto, ¿no? Sí. Pero no sé qué otras cosas
crees que se puedan trabajar como para lograr esto? Porque suena muy padre, pero pues a la hora de concretarlo se me hace que va a ser complicado. Sí, bueno, sí hay experiencias muy ricas en donde a través de esta metodología propuesta por el CIAS, pues se han cohesionado justamente comunidades pues complicadas. Estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad de Xerán en Michoacán, ¿verdad? Que ahora con toda la ola de violencia que ha existido en este estado, pues a raíz de esta metodología pues podemos encontrar que existe una cohesión entre estas comunidades, ¿no? Que es un reto, sí es un reto, porque hay distintos elementos que distraen precisamente a hacer esa cohesión o esta vinculación con el otro. Y uno de los factores principales justamente es la violencia, ¿verdad? El perseguir rápidamente un ingreso que sustente a mi familia y que correr, como dices tú, me obliga a centrarse en mí misma y no ver por la comunidad, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo en una cerrada donde hay un espacio común de áreas verdes, y entonces pues si nadie le toma aprecio a esa comunidad que es de beneficio para toda la comunidad, si no hay uno o dos integrantes que tenga iniciativa de regar un árbol, de cuidarlo, de que la gente no tire basura, pues entonces... Sí, las organizaciones de vecinos. Exactamente. Y entonces, jesuitas y laicas, pues nos toca hacer este trabajo, de hacer este llamado, ¿verdad? De hacer empatía no solamente con el individuo, sino también con el medio ambiente. Y esto del cambio climático es una cosa espantosa que ya la tenemos ya encima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer acciones en pequeño que realmente tengan un impacto a nivel comunitario y a nivel región, a nivel estado? Entonces, sí tenemos que empezar como a identificar esos elementos que nos pueden unir como comunidad, ¿no? Entonces, tú decías, la Ibero es una comunidad, por supuesto que es una comunidad. Tenemos que retomar esos elementos que nos identifican, y yo diría que uno de los elementos sustanciales en esta comunidad universitaria pues es la pedagogía ignaciana, el modelo ignaciano, porque estamos aquí, que nos llama para seguir aquí, ¿verdad? El corazón de la universidad. Exactamente. Lo que nos haga distinto allá afuera, ¿no? Ser socialmente responsables, críticos, comprometidos, reflexivos, con los demás, etcétera, ¿no? Todo lo que por ahí nos puede hacer esa distinción y volvernos más sensibles, más humanos, más empáticos con las problemáticas de nuestro entorno. Así y no solo vivir encapsulados en nuestra esfera y en nuestro modo, ¿cómo se dirá?, de comodidad de alguna manera. Pero es un gran reto, empezando, aquí en la universidad tal vez me suena que sí es un reto, pero hay condiciones de alguna manera por ahí que pueden favorecernos. Pero yo me pongo a pensar como más allá de este pequeño, pequeño porque pues es un pequeño universo. Exacto. Vamos a decir, en una colonia, en una zona urbana, como, no sé, incluso pienso, y no sé si, corrígeme, si es válido pensar, por ejemplo, en asociaciones, de la que sea, o sea, las asociaciones se forman precisamente por un objetivo en común, ¿no? Así es. Entonces, vamos a poner un ejemplo, yo soy perruna, ¿no? ¿Perteneces a alguna asociación o eres activo o apoyas a alguna asociación de defensores de los animales, de las mascotas, no sé? Algunas otras asociaciones que tienen que ver con el medio ambiente, asociaciones de profesionistas, o sea, que la profesión los une y los hace de alguna manera coincidir. En fin, creo que asociaciones, cámaras, grupos, son como los donde pueden irse haciendo primero esas pequeñas cohesiones para luego ya pues irse cohesionando, valga la redundancia, claro, ese pegamento para formar o conformar pues un ente más grande. Así es. Cuando yo hablo de empatía con el otro, no quiere decir que solamente los individuos o las personas
tengamos esta empatía, ¿verdad? O este interés por mejorar la comunidad. Claro que en esta reconstrucción, obviamente, son los individuos, las personas, son las organizaciones civiles, como tú bien lo acabas de mencionar, pero también está el gobierno. ¿Cuántos programas a nivel estatal y federal han estado interviniendo en nuestro país y que muchos de ellos no tienen o no han hecho match o no han tenido el resultado que espera el gobierno, precisamente por esta desvinculación que existe entre el gobierno, las organizaciones y la sociedad? Entonces, aquí es un conjunto de saberes, de habilidades y de quereres, así y de presupuestos. Creo que también, pero yo lo dejaría como sí, también último. Como último. Aquí yo creo que tiene que ponerse en primer término el interés de la comunidad, de las personas, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Creo que esta reconstrucción debe de ser tripartita, ¿verdad? Porque no va a funcionar, porque el gobierno puede poner 1000 programas, claro, miles de apoyos, sí, pero si la comunidad no quiere, si en la comunidad está fracturada, no van a pegar, no van a funcionar esos programas. Entonces tiene que sentarse el gobierno a dialogar y formular en conjunto programas que beneficien a la comunidad y a las personas. Sí, que ese es el fin último. Exactamente. Y si no te sientes parte y te dan ahí nada más, ahí está el programa, pues no, ni te lo apropias. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y la violencia, pues bueno, es un tema bastante álgido y que en esta problemática de la violencia, pues existen 3 elementos que justamente hace que esté en la punta del iceberg, ¿verdad? Que es la desigualdad social, la desconfianza y el individualismo, ¿no? Ahora ya para todo no hay una confianza plena en el otro. Y eso, pues te va fracturando. Claro. Va sesgando. Pero dicen, la burra no era arisca, la hicieron. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa desconfianza se convierta en confianza y ese individualismo se convierta en comunidad? Híjole, pero es que a mí se me hace un súper reto, porque partiendo de que, pues, simplemente escuchas las noticias y ves que los que deberían de poner el ejemplo, lo que sucede allá afuera en las esferas políticas, y no me quiero meter a cuestiones políticas, pero pues, o sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo a quien deberías de creerle o confiar, pues está lleno de corrupción, y eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y muy común, el que tranza no avanza, y ahí es donde creo que es sí entiendo que tiene que ser importante, pues, la participación del gobierno, pero creo que aún así el papel protagónico, como dices tú, es la sociedad. Es la sociedad, porque definitivamente. A pesar de el gobierno, del que sea, llámese el que sea, la sociedad tiene que estar primero. Así es. Y bueno, pues está un gobierno y 6 años está otro gobierno. Exacto. Y los programas o los apoyos, pues se olvidan, ¿verdad? Porque ya no pertenecen, ya no son parte del gobierno que los motivó, que los propuso, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con la misma sociedad, con la misma comunidad, darle esa confianza para que el gobierno que sea, los programas continúen, ¿verdad? Motivarlos a que esa confianza entre las mismas personas se siga dando para que exista esta cohesión social, ¿verdad? Así es. Híjole, pues es un súper reto. ¿Y cómo lo están pensando? Tengo entendido que están trabajando, platícanos un poquito de eso, en conjunto las universidades que pertenecen a la Compañía de Jesús, que son, vamos a mencionarlas, Ibero Torreón, Ibero Puebla, León, a ver, ayúdame, Guadalajara, el ITESO, Ciudad de México, ¿quién más? Y nosotros que somos pioneros en este tema. Ya se había tenido una pequeña iniciativa con Jorge a través de este primer libro de reconstrucción de tejido social que ellos hacen, pero ahora el planteamiento de la Compañía de Jesús es que estos programas estén en cada plantel
precisamente preocupado por los contextos en donde están ubicadas cada uno de los planteles. Y cada plantel trabaja de acuerdo a su contexto y a su problemática local, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros el semestre pasado, en conjunto con el CIAS, se diseñó, ellos propusieron un diplomado justamente en reconstrucción del tejido social, en donde se involucraran, pues ahora sí que todos los agentes de la sociedad, para que pudieran aprender estas metodologías de cómo ir haciendo cohesión o reconstrucción del tejido social. Por cuestiones de la pandemia no pudo hacerse de manera presencial, sin embargo terminamos haciendo este diplomado de manera virtual. Bueno, y también por la cuestión de las distancias, Así ¿no? es, y entonces pues se involucró gente del estado de Nuevo León, del estado de Aguascalientes, de San Luis y de Chiapas. Y bueno, pues ahí lo que se proporcionó, lo que se trabajó, es encontrar estas metodologías que vayan vinculando a los mismos participantes, ¿no? A la misma población. Y en el caso de Nuevo León asistieron casi todos los funcionarios de todos los municipios del estado. Entonces creo que Nuevo León nos está dando un ejemplo como cómo hacer una sociedad diferente, una sociedad incluyente, una sociedad sin violencia, ¿verdad? Esperemos, luego lo tantas noticias que ha habido de Nuevo León, pues ya no sé si es propaganda. Ay, perdón. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí en Torreón, pues es justamente que se nos proporcionen las herramientas, la metodología, como para irla trabajando no solo al interior de la universidad, sino también con organizaciones y con el gobierno, con los gobiernos locales. ¿Y cómo vamos aquí, Luzma? ¿En qué vamos? ¿Qué esperamos como Ibero Torreón? Digo, a mí escuchar eso pues me no sé, me mueve. Creo que es algo que de alguna u otra manera ayudará y va a beneficiar mucho a nuestra comunidad en concreto, ¿no? O sea, Torreón, hablando de Torreón en específico, ¿verdad? Lograr que entre unidos pues podamos resolver. Ahorita se me viene y se me ocurre la problemática que nuestros vecinos de Nuevo León ahorita están hasta el cuello con la cuestión del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo? Digo, que sabemos que esto tiene historia y es un tema que se ha tratado a lo largo de no sé cuántos años, desde que yo estoy aquí, me acuerdo, que varios compañeros lo han manejado, pero pues que ya estamos en naranjita, también nosotros ya estamos ahí con algunas, unas alertas por ahí, y que ya se ha empezado a tomar acciones por parte de gobierno, pero qué importante, ya ha habido algunos logros por ahí como universidad, que fuimos sede ahí de una firma y un entre gobierno, un convenio, ¿verdad? En relación a este tema, pero seguir ahí, o sea, seguir en las problemáticas sociales, seguir siendo punta de lanza, seguir siendo mediadores, de que la gente primero se familiarice, se sensibilice ante las situaciones, no porque yo le abra mi llave y yo sí tenga agua, hablando del problema del agua, no me deje de importar, ¿no? Que en otras colonias sí empezaran a tener escasez, etcétera, y al rato no vayamos a tener esta situación como lo tienen ahora en Nuevo León, por ciertos horarios, etcétera, ¿no? Tener que mandar inyectar las nubes, etcétera. O sea, ¿de qué manera poco a poco retomemos y nos hagamos ¿cómo se dirá? Conscientes, ¿no? Y responsables también de todas las problemáticas que nos aquejan. Eso en base a este tema, ¿no? Del agua, que se me hace pues vital, ¿no? Porque cada vez sí hay agua, como dicen por ahí algunos políticos, pero cada vez más profunda y cada vez más contaminada, con más materiales, con más dificultad para sacarla, ¿no? Y cuánto tiempo nos va a durar. Y no nada más es esta zona, es gran parte del territorio nacional con esta problemática, ¿no? Y la sequía y etcétera. Pero eso por un lado, y una serie yo creo que de problemáticas que hay, que no debemos de ser ajenos y sensibles pues a todo esto que está sucediendo, ¿no? La desaparición de las personas, que no estigmaticemos a las víctimas, o sea, que no seamos indiferentes ante estas situaciones. Si nos unimos, si exigimos, si dialogamos y se ponen esas condiciones y el gobierno está
con una actitud pues de sentarse también al tú por tú y escuchar y cada quien hacer lo que le toca, pues creo que se facilitaría mucho. Claro, yo creo que como universidad y sobre todo universidad jesuita, no debemos estar lejos o separados de nuestro contexto y de nuestra realidad. Existen muchas problemáticas en la región, tú lo acabas de decir, es el agua, son los feminicidios que ya se empezaron a realizar lamentablemente en nuestra región. Existe trata, existe violencia, existe narcotráfico, existe migración, o sea, son muchas problemáticas en solamente nuestra región. Entonces, como universidad creo que nos toca atender a esas poblaciones, como dicen nuestros idearios, ¿verdad? Estar en las poblaciones más vulnerables. Entonces, nos toca porque nos toca. Y una de las primeras acciones que vamos a empezar a hacer es que justamente todos los integrantes de la comunidad educativa conozcan esta metodología de reconocer primero mi potencialidad y mi habilidad y reconocer al otro con todas sus potencialidades y habilidades para poder hacer proyectos y sumar esos saberes y esas habilidades en bien común, que ese es el fin último, el bien común de una comunidad, ¿verdad? Claro. Entonces, esa sería una de las primeras acciones de invitar a profesores, académicos, administradores para que conozcan esta metodología y podamos hacer trabajos de investigación, proyectos con alumnos que estén precisamente en estas problemáticas. Y el segundo paso sería invitar al gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil en la región a que también se sumen a conocer esta metodología y podamos hacer sinergia entre todos y poder beneficiar a nuestra comarca lagunera. A ver si te entiendo. Vamos a arrancar entonces con un diplomado. Vamos a arrancar con un diplomado de manera interna y al mismo tiempo también externo. Así es. Okay. Y la idea es que te digo que vayamos conociendo esta metodología para poder hacer proyectos que beneficien a y claro la que ya se hacen infinidad de proyectos, ¿no? Sí. Y que al final de cuentas también en servicio social o en muchas de las materias, bueno, yo ya fui coordinadora, ya me tocó estar por ahí casi, pues creo que 10 años, y muchas de nuestras materias de alguna u otra manera o hacíamos eventos, yo trabajé algún tiempo lo que eran las repentinas o había alguna actividad en lo particular que van y aportan un granito si tú quieres, pero a una comunidad vulnerable, a una institución, pues, y creo que ya se hacen muchos esfuerzos, pero estaría muy padre que se lograra como, pues, juntar como que todo ese potencial para que dé un resultado, pues, todavía, pues, en mayor, ¿no? Así es. Muchos proyectos han tenido un impacto positivo en la comunidad, en la región, pero a veces creo que no invitamos al gobierno. Uh-huh. Y en esta metodología tiene que estar el gobierno presente. No podemos estar trabajando de manera aislada, tenemos que trabajar de manera conjunta para que la repercusión de nuestra participación pues sea de mayor beneficio, tenga un impacto más allá de cumplir con un proyecto académico, con una investigación académica. Estamos hablando de beneficio común a una población, a una comunidad, y no podemos estar alejados de esto, ¿no? Y creo que también es ahorita que tocas ese tema, al final de cuentas, en este momento, y digo a lo largo del tiempo, pero en este momento tenemos egresados nuestros colocados y posicionados en puestos de gobierno, digo, algunos de ellos muy amigos míos, que aprecio y que recorrieron nuestras aulas y compartimos, y que eso de alguna manera pudiera ser también algo importante para que sabemos que pueden traer esta sensibilidad, esto que tratamos de formar en nuestros alumnos y ya allá afuera como profesionistas. Digo, no nada más, ahorita hablo por gobierno, hay infinidad de egresados nuestros colocados en puestos en estrategia, pues, en empresas, ¿no? Pero incluso de manera de emprendedor. Pero hablando de gobierno, creo que se pueden dar esas condiciones de diálogo, tenemos esa ventaja, esa cercanía, nos conocen, saben que el trabajo que se haga aquí es en beneficio para toda la sociedad, no para colgarse la medalla a ningún partido, sino que realmente haya un trabajo
preocupado por la sociedad, ¿verdad? Sí, ya tuvimos el CIAS presentó una primera propuesta, se invitó precisamente a gente de gobierno para que pudiera evaluar esta primera propuesta y cómo es que desde el gobierno ellos veían los temas a tratar, y tuvimos muy buena aceptación, hicieron algunas aportaciones muy pertinentes, y entonces estaremos arrancando con esas aportaciones, esa modificación, para que más gente de la parte del gobierno y de la sociedad civil pues nos acerquemos unos a otros y podamos hacer estos proyectos en beneficio de la comunidad, y que lo único que perseguimos es el bien común. Excelente, pues ese sería un primer paso. Si lo dieran, digo, ojalá ya le pongan una fecha, ya tuviéramos esa información de cuándo arranca. ¿Qué es lo que seguiría después de ya tener un diplomado? Pues seguir realizando proyectos académicos con esta metodología de reconstrucción. Poner ya en práctica todo lo que se haya aprendido en ese diplomado. Exacto. Ok, bueno, pues ojalá y se pueda dar este primer paso pronto, para poder ver frutos también pronto, y que pues sea, como tú dices, para beneficio de nuestra comunidad en general. Así es. Muchísimas gracias, Luzma. No sé si quieras agregar algo con lo que quisiera cerrar, o pues queda clarísimo que este es el primer paso y lo que sigue, y ya veremos qué más podemos ir, a lo mejor hasta documentarlo, a lo mejor hacer alguna manera de recogerlo y publicarlo, ya sea digital, o si se puede, digo, en pro del ambiente, pues sí, mejor digital, pero como para ir teniendo esas evidencias también del trabajo, como lo hizo Atilano en su momento en el 2016, que no se quede como un esfuerzo aislado, ¿verdad? Uh-huh. Sino como que ya esto puesto en práctica y demostrado que se concreta y que vale la pena. Sí, yo quisiera agregar que uno de los primeros pasos es que nos reconozcamos unos a otros y que nos volvamos a conectar unos a otros, ¿verdad? Porque esta desconexión del individualismo, de nada más beneficiarme yo, si a mí lo que le está pasando al otro no me mueve a mí, pues entonces pues eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, reconocernos y y abrirnos hacia el otro, ¿no? Sí, es un trabajo muy, la verdad, conectarnos, es volvernos a conectar. Es un reto enorme, pero si empezamos por pequeños, yo digo así, por pequeños núcleos, sí, por pequeñas asociaciones, por pequeños grupos, incluso aquí adentro, ¿no? Siendo como que de donde nace esta propuesta, creo que es la manera en que poco a poco, porque no creo tampoco que sea algo rápido. No, definitivamente. Lleva su tiempo. Generar esos lazos de amistad, y no se trata de que todos sean amigos de todos, ¿no? Sino se trata de tener un objetivo en común y de alguna u otra manera trabajar para él, pero sí esta parte que dices tú de abrirte, hay que trabajarla, Así el ser es. Empático, el que no me pase a mí no quiere decir que no me duela. Exacto. Y de qué manera te puedo ayudar. Y viene, pues es un trabajo muy arduo ya verlo en masa, porque desgraciadamente como vemos, pues hay mucha delincuencia y no es fácil también, tan fácil como parar. Me acuerdo mucho, ya me estoy extendiendo, ya no sé, Beto, pero me acuerdo mucho, mi papá, en paz descanse, veía a alguien pidiendo ride o se le descompuso el carro y era de pararse, y qué pasó, y total resultaban ser amigos, con ese fulanito, sotanito, y eso que no era una comunidad tan chiquita todavía, pero sí era como, no era un pueblo, vaya, era pues ya una ciudad, pero había no había ese temor de pararte, de ayudar, de darle un ride, una mentón a una persona. Uh-huh. Hoy en día dudas de ayudar a alguien porque no sabes si de verdad le está pasando algo o te van a asaltar. O sea, desgraciadamente, de pronto nos hemos encerrado, pero también por protección, ¿verdad? Como decía en broma, la burra no era arisca, la hicieron. O sea, es difícil ante este terreno pues complicado de delincuencia también confiar en el otro, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte? ¿Cómo con quién sí? ¿Cómo con quién no? O sea,
porque a veces por buena gente y de pronto también te puedes llevar unas sorpresas, ¿no? Desgraciadamente, y de inseguridad principalmente, y todo lo que estamos hablando ahorita de cuestiones de violencia de género, híjole, pues también, ¿no? O sea, eso nos permea sí. finalmente en la cohesión social, ¿no? Y cuando yo me refiero a hacer trabajos académicos o de investigación, no solamente estos entran en la reconstrucción del tejido social, también pueden ser actividades desde lo cultural, desde lo artístico, desde la música, ¿verdad? Cómo la música está influyendo en una comunidad, en los jóvenes que quieran tocar algún instrumento y que por alguna circunstancia no pueden, o que quieran practicar algún deporte. Entonces, creo que todas las áreas pueden entrar en esta reconstrucción del tejido social. Estamos hablando de reconstrucción del tejido social y están involucradas la salud, la educación, la cultura, la economía, el deporte, obviamente, es todo, el transporte, los servicios públicos, o sea, es todo lo que le da el sustento, la base al ser humano para vivir, al final de cuentas. Entonces, desde todas las esferas, desde todas las aportaciones, de todas las carreras, algo se hace ya incluso, y es cuestión nada más a lo mejor de encauzarlo, de recogerlo, de hacerlo hacia afuera, exteriorizarlo, y socializarlo, y de mayor impacto, de buscar que se replique más, ¿no? Hacia allá afuera. Uh-huh. Ojalá y podamos arrancar y verlo y ver en corto plazo, digo, aunque yo sé que esto lleva tiempo, pues que tengamos una mejor comunidad, ¿no? Para beneficio de todos. Así es. Muchísimas gracias, Luzma. No, gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias Beto en cabina, y pues nos vemos en la próxima. Cerramos el día de hoy transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana Torreón. Soy Irma Serna, un gusto, nos vemos. Has llegado a un espacio en donde hablaremos de temas actuales y de interés, a través de una charla entre amigos donde cada uno tiene un punto de vista, pero tú tienes la mejor opinión. Charlas de Café.